En el año en que yo nací, mi madre tenía tan solo 19 años. Era una mujer muy joven. Sin embargo, ella había sido engañada por mi padre, aquel hombre al que jamás conocí. Prácticamente la embarazó y la abandonó, dejándola así en una condición precaria y muy difícil, de la cual mi madre tendría que enfrentarse completamente sola. Esto por decirlo de cierta forma, pues mi mamá en aquellos tiempos tenía una amiga íntima llamada Raquel, la cual a su vez había sido mi madrina de bautizo y con la cual se apoyó en muchas ocasiones cuando había tiempos difíciles. Mi madre y aquella mujer Raquel eran muy unidas. Vivían a una cuadra de distancia y se habían conocido desde la escuela. Había mucho cariño entre ellas, una gran solidaridad. Cuando una tenía un problema, la otra le ayudaba y viceversa. Por tanto, cuando mi mamá se quedaba sin trabajo, Raquel la ayudaba, le daba algo de dinero o bien le conseguía trabajo. Mientras que también cuando laboraba, aquella señora Raquel le ayudaba a cuidarme. Todo aquello era una demostración de una amistad bastante sólida, pero fueron pasando los años, y con ello, mientras que la señora Raquel se divorciaba, acá en casa ocurría que mi madre estaba cayendo en una fuerte enfermedad. Ella se le notaba cansada. Yo ya tenía 9 años. Ya tenía la capacidad de entender más cosas de la vida, porque cuando se vive en un entorno difícil, no es tan complicado madurar, entender que la vida es dura y que si uno se ablanda, la vida misma nos puede aplastar. Yo ya estaba bien al tiro, como dirían en el barrio. Por esto es que sabía que mi mamá no se iba a curar, que la enfermedad la estaba destruyendo, la tenía toda flaquita en los huesos. A ella ya no se le podían decir muchas cosas porque no las comprendía. Un tumor en la cabeza la estaba destruyendo. Había perdido el habla y la movilidad, pero un día, pues, como nunca tuvimos dinero para llevarla a un hospital, mi madre terminó muriendo ahí, en la casa. Yo estaba junto a ella y nomás vi cómo le botó una lágrima, cómo le corría por la mejilla, hasta caer en la sábana. Mi mamá trató de mirarme, pero su mirada se perdió en medio de la nada. Y ahí, tratando de jalar aire para mantenerse con vida, su vida se esfumó. Yo la abracé. Tenía miedo porque me iba a quedar solo, porque a partir de ahí, con lo poco o mucho que ella me hubiese enseñado, yo tenía que lidiar con la vida y sobre todo, con las personas, las cuales no siempre son buenas. Y muchas veces son las más cercanas las que te pueden traicionar. De esta manera quedé a cargo de mi madrina Raquel. Aquella señora me llevó a vivir con ella. Finalmente ya estaba divorciada y no había tenido hijos. Extrañamente su vientre nunca pudo dárselos, y esa fue la razón por la que su esposo la abandonó. De hecho, la engañó con otra mujer, la cual sí pudo darle un hijo. Aquella situación le rompió el alma a la señora Raquel, pero aún con eso, ella se convirtió en mi segunda madre, en una especie de ángel protector, y del cual yo me sentía muy agradecido, porque de verdad, la señora Raquel trabajaba para cuidarme, para mantenerme, y yo en cuanto pude, me salí de la escuela para trabajar, para demostrar que yo también podía ser de utilidad y que podía aportar algo de valor. Fui creciendo y yo no era tonto. Me daba cuenta de que la señora Raquel, aún teniendo sus 39 años, era una mujer bastante guapa. El no haber tenido hijos la ayudaba a conservarse mucho mejor. Aunque me siento incómodo diciendo esto, yo veía cómo los albañiles le chiflaban, cómo la chuleaban, cuando ella iba a la tienda a comprar. Don Gregorio, que era quien atendía, constantemente le regalaba hasta cosas, le chiflaba y se la vacilaba. Le hablaba en doble sentido, y la señora Raquel nomás se sonrojaba, pues qué más le podía quedar. Ella se adaptó a vivir así.
porque empezó a aprovecharse de los favores que los hombres le hacían. Pero aún así era muy misteriosa. Yo sabía que había tenido uno que otro amor por ahí, pero todo a escondidas. Yo no entendía por qué si la señora no le debía nada a nadie, pero entiendo también que la sociedad suele juzgar. Muchas veces la gente es egoísta y cuando ven a alguien feliz, lo primero que hacen es pisotear esa felicidad, ese bonito sentimiento, con envidia y con mala vibra. Mientras tanto, en mi caso, yo había tenido una que otra novia, pero la verdad es que eran relaciones muy pasajeras. No me duraron nada. No me sentía cómodo con esas chicas, pero también algo pasaba. Es como si, cuando me conocieran, supieran que yo no era muy bueno. Pero no hablando de maldad, me refiero que a lo mejor yo no era muy buen novio. Era tonto a lo mejor, con poca experiencia. Y es evidente que una joven de entre 18, 20, 25 años siempre se va a buscar a un hombre mayor, un hombre ya experimentado, que tenga la madurez necesaria para tratarla como se merece. Por ello para mí era complicado, porque si yo tenía ya 19 o 20 años, sabía que debía esperar un poco, o bien ir agarrando experiencia conforme fuese creciendo. Pero también había otro tema, pues de tanto vivir con la señora Raquel y de haberse ella convertido en una especie de madre para mí, recuerdo que aquellas pocas novias que tuve para nada le gustaban. Ella de inmediato me decía que no le gustaba que yo me involucrara con mujeres cualquiera, con zorras, con baratas, que a mi madre eso no le hubiera gustado. La señora Raquel me llenaba la cabeza de ideas de lo que debería ser una buena mujer, y la verdad es que a veces, yo por tratar de encajar en ese aspecto que ella me decía, me daba cuenta de que en realidad no había una sola mujer con tales cualidades. Por tanto, tenía miedo de llegar, presentarle a una mujer y que no fuera de su agrado. Se los digo porque un día recuerdo que había una chica de ahí que me gustaba. Se llamaba Flor, y aquella chica a veces me mandaba a saludar, pero en el fondo yo tenía miedo de hablarle, de llevarla a la casa y presentarla ante la señora Raquel. Pero un día me la encontré en la calle. Aquella chica se me acercó para que habláramos, y prácticamente lo primero que hizo fue reclamarme. ¿Por qué no me has ido a buscar, Gael? ¿Que acaso tu madrina no te ha pasado mis recados, mis saludos? Cada que la veo se lo pido, como un bonito favor, porque sigo esperando a que me invites a salir, Gael. Yo sé que a lo mejor sueno muy aventada, pero tú me gustas mucho. Así que, cuando quieras, podemos ir a pasear, a tomar un helado, o a donde tú quieras llevarme. Yo no me voy a negar. Aquello me dio un poco de coraje. Flor me gustaba mucho, y aunque sonaba aventada, era buena chica. Recuerdo que le contesté positivamente. Le dije que sí, que yo con gusto la llevaba al cine, y ya después ya veríamos. Sin embargo, esa misma tarde, llegué a la casa y le pregunté a la señora Raquel por qué nunca me había pasado los saludos de Flor. Disculpe, madrina, tengo un poco de curiosidad. Es que hace rato me encontré a Flor y le voy a ser bien franco, ella me gusta. Ella me comentó también que me ha mandado saludos con usted. Sin embargo, usted nunca me ha dicho nada. Ella no le cae bien, ¿verdad? Y eso me preocupa, madrina. Yo le soy franco y quiero tener una novia, una relación. Creo que ya estoy entrando a la edad para poder ver mi vida como la de todo un hombre, tener familia, casarme, establecerme en un trabajo. Nada me gustaría más que eso. Por ello es que le pido me comprenda. Flor me gusta y quiero que ella sea mi novia, pero también quería consultarlo con usted. Le debo mucho respeto. Usted me ha cuidado y me ha enseñado grandes cosas de la vida. Por ello es que quiero pedirle permiso de que Flor sea mi novia. Mi madrina se me quedó viendo, como si se le hubiera metido el diablo en el alma. No, mi Gaelito, estás pero si bien mal. Esa muchachita pendeja no creo que te convenga. Acá entre nos yo ya la he visto cómo se la llevan al barbecho. No solo uno, sino entre 1 o 2 cabrones. ¿A poco te gustan las mujeres ya bien usadas? Eso nunca, Gael. No seas tonto.
Te aseguro que en una de esas, cuando menos lo esperes, esa flor así como es, te va a querer jincar un niño que no es tuyo, nomás para amarrarte. Ella sabe que eres de los buenos tipos, de los mensos pero sin ofender. Así que, yo ahí te lo dejo al costo. Si tú quieres andar con ella, pues dale. Pero la verdad es que después no vengas a llorar, a decirme que no te lo advertí. Yo tengo el ojo de la experiencia. Cuando esa mocosa va, yo ya vengo. Por eso sé que no te conviene. De verdad deberías escucharme. Nomás agaché la cabeza. Tomé un poco de valor. Segundos después miré a mi madrina a los ojos y le respondí: solo quiero intentarlo esta vez, madrina. Por favor, no se enoje conmigo. Téngame paciencia. Le juro que si Flor demuestra ser una mala chica, entonces la mandaré a volar. Para mí es muy importante su opinión, pero la verdad es que me gusta mucho y quisiera intentarlo. Mi madrina, que andaba masticando un chicle, tronó una bombita. Se me quedó viendo. Ella dejó la ropa que estaba doblando en la cama y muy seria me comentó: tú ya eres mayorcito, Gael, y debes aprender a lidiar con las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Así que anda, hazla tu novia y vamos a ver qué ocurre. Te aseguro que el tiempo me dará la razón. Aquella noche sentí que por fin había liberado un poco de mí. Había roto algunas de las cadenas con las que mi madrina Raquel me había tenido sometido. Yo constantemente hacía lo que ella me pedía, le obedecía completamente en todo. Por ende, es que tenía un poco de miedo de los resultados de mi decisión, pero aún así, me decidí a llamarle a Flor para invitarla a salir. Cuando le llamé a Flor para confirmarle la cita, ella quedó muy emocionada y honestamente yo también lo estaba. Así que, el siguiente fin de semana, como yo descansaba los domingos únicamente, fue entonces que fuimos al cine. Aquella tarde vimos una película romántica. Estuvimos ahí platicando después mientras tomábamos un helado y finalmente fuimos a caminar al parque para conocernos un poco mejor. Ya estando ahí, nos dimos nuestro primer beso. Flor era muy intensa. Ella me abrazaba, me besaba, como si de verdad siempre me hubiera deseado. Y fue ahí que, ya yo también bien entrado, le pregunté si quería ir a divertirse a otro lugar. Flor de inmediato me dijo que sí. De hecho, me comentó que en su casa no había nadie, que sus papás y sus hermanos se habían ido a una carne asada a un rancho. Entonces, podíamos utilizar su cuarto, ya saben, para divertirnos. Fuimos directo hasta su casa. Solo fuimos cautelosos de que nadie nos viera entrar, y ya estando ahí dentro, rápido todo subió de tono, casi al instante. Nos metimos al cuarto de Flor. Ahí tenía ella póster de algunos grupos troqueros, algunos otros norteños, y puso la bocina y de inmediato empezaron las caricias y los besos. Francamente, yo hasta ese momento de mi vida no había tenido intimidad con una mujer. Como les había comentado, en mis relaciones anteriores, nada había resultado ser positivo. Todo había sido tan rápido y efímero que jamás antes había probado la miel que existía entre las piernas de una dama. Pero ahí estaba yo, con mi corta o nula experiencia, intentando dar lo mejor. Me dejé llevar por los besos y las caricias, el perfume de Flor que era tan dulce, tan exquisito. Era una mujer que siempre me había gustado, y me sentía muy hombre por estar ahí, pero también por haber desafiado un tanto a mi madrina Raquel, tomando mis propias decisiones. Pero todo aquello que empezaba a ser demasiado romántico, muy avanzado, a mi madrina Raquel como que no le gustaba. Ella me dijo que por respeto no le llevara a esa mujer a su casa, y yo le hacía caso. Siempre mantuve a Flor lejos de la casa de mi madrina. Sin embargo, para una ocasión, recuerdo que me vi con Flor. Ya habíamos tenido más o menos para ese entonces unos 5 o 6 meses de relación, pero en eso Flor me dio una noticia.
una que yo no me esperaba. Ya tenía muchas ganas de verte, Gael, porque quiero confesarte, mejor dicho, darte una gran noticia. Vas a ser papá. Estoy embarazada. ¿A poco no es algo maravilloso? Aquello de verdad me emocionó. Abracé a Flor con todas mis fuerzas. Ella me estaba dando lo que yo tanto había anhelado: un hijo, una familia. Así que, a la brevedad le respondí dándole a entender que nos íbamos a casar, que muy pronto viviríamos juntos y seríamos muy felices. La llevé a su casa y al regresar a la mía, yo estaba tan emocionado que no podía dejar de contárselo a mi madrina Raquel. Sin embargo, su reacción era algo que no me esperaba. ¿Cómo que Flor está embarazada, Gael? No te dije que te pusieras bien aguzado. Esa mujer seguramente se revolcó con otro y a ti te quiere jincar al niño. Deberías abrir los ojos, Gael. Eso no es lo que yo te enseñé. Te aseguro, y de verdad te lo puedo asegurar, que si ese niño no es tuyo, Dios te lo va a decir de alguna forma. Créeme que las señales que te va a mandar te lo van a dar a entender. Pero pues, ¿qué te digo, mijo? Si eso te hace feliz, pues muchas felicidades. Pero ya sabes que conmigo no cuentas para que te pueda acompañar en esa boda. A esa mujer yo la conozco, no es buena para ti. Así que, mucha felicidad. Te deseo lo mejor, mijo. Mi madrina me dio un abrazo muy frío. Ella no lo había hecho así desde hace mucho tiempo. Pero en fin, yo tenía muchas cosas que celebrar, muchos planes que dar marcha. Y pues ahí estaba yo, muy contento con Flor, haciendo algunos preparativos para una boda sencilla. Yo no tenía para un bodorrio de esos que se tiene que gastar uno mucho dinero. Acá la cosa era sencilla, pero con mucho amor. Cuando pasaron 4 meses ya se le notaba la barriguita de embarazada. Yo estaba bien contento y le acariciaba su pancita. Era un hombre muy feliz, pero no contaba con que la vida a veces se tuerce. A veces los caminos de Dios simple y sencillamente no se pueden explicar, porque como dijo mi madrina Raquel, la vida a veces da señales, y a mí me dio una muy clara, tanto que hasta la fecha la sigo recordando. Pero créanme que ahora que recuerdo, hubo ciertos precedentes. Y es que, días antes de que aconteciera lo que les voy a contar, yo notaba que Flor no estaba muy contenta. Se le veía seria, ojerosa, un tanto paranoica. A veces si salíamos a comprar algo, ella miraba para todas partes. Ella tenía un semblante como si se estuviera volviendo loca. Para mí aquello no era normal y me preocupaba, pero honestamente también no sabía cómo afrontarlo, cómo ayudarla. Si yo tenía poca experiencia con el tema de salud, mucho menos con el de salud mental, iba a poder ayudar. La cosa aquí es que una mañana allí en el barrio, que básicamente era un pueblo, nos despertamos con una horrible y triste noticia. Nadie sabe cómo, pero la cosa es que una mañana Flor fue encontrada ahí cerca, en el campo, en condiciones realmente horribles. Su cuerpo colgaba de un árbol, una soga la sostenía del cuello, y ante la mirada de todos los morbosos y de la mía, fue que vi el final de mi felicidad, el de mi emoción por ser padre, el de tener una familia. Cuando me avisaron de lo que había aparecido, yo no lo quería creer, pero en cuanto llegué y la vi ahí, aquella realidad era innegable. Flor estaba muerta y mi bebé también. Yo no entendía por qué Dios hacía esas cosas o las permitía. Sin embargo, en cuanto me fui a llorar después de los funerales y de todo aquel ajetreo, estaba encerrado en mi habitación, en casa de mi madrina, quien de inmediato trató de consolarme llevándome unos tecitos, algo de comer, pero yo no podía contenerme. No quería ya ni vivir, mucho menos. Tenía ganas de voltear a ver a otra mujer. Mi madrina me consolaba de formas muy tontas. Ella me decía que ya llegaría otra mujer, como si fuera algo que se pudiera reemplazar así nomás, como si a ella no le importara. Pero lo que sí es que, conforme pasaban los días,
yo tenía menos ganas de salir de la habitación. A veces nomás me bañaba, comía y me volvía a acostar. Siempre tenía sueño y mi madrina me atendía con mucho cariño. Ella siempre me daba sus tecitos, sus menjurjes, me llevaba de comer, pero un día todo cambió. Mi madrina hizo algo que yo nunca me hubiera esperado, pero lo peor es que yo respondí a su favor. Pasaba ya la medianoche. Yo estaba llorando en mi habitación. No podía arrancarme el dolor de la pérdida de aquella que era la mujer que yo amaba, de mi hijo, pero en eso vi cómo entró mi madrina a la habitación. Ella llevaba una ropa interior que era completamente de encaje. Dejaba muy poco o nada a la imaginación, y yo alcancé a verla por el espejo. Yo tenía tan poca energía que ni siquiera me pude voltear, pero en eso sentí como mi madrina se metió a las cobijas, me abrazó por detrás, empezó a besarme la espalda, a acariciarme el pecho. Con su mano la fue bajando un poco más, hasta tocarme en mi zona íntima. Ya es momento de que dejes de sufrir, Gael. A ti lo que te hace falta es conocer a una verdadera mujer, una mujer que sepa cómo tratarte, cómo hacerte el amor, cómo amarte. Sé que ninguna mujer te amará como yo te amo a ti. Ahora que ya eres todo un hombre, me he dado cuenta desde hace tiempo que estoy enamorada de ti, Gael. Y aunque esto suene extraño y bizarro por nuestra diferencia de edad, pero créeme que yo sabré darte lo que ninguna mujer te va a dar. Así que ahora cierra los ojos y déjate llevar. Yo sabía que aquello estaba mal, pero no sé por qué. Pero en ese momento empecé a escuchar su voz como si fuera la de Flor. Empecé a percibir su perfume como el de mi difunta mujer. Y ahí ya no me pude resistir. Aquello era como una alucinación. Mientras mi madrina me hacía de todo tipo de cosas con la boca y con sus manos, yo sentía que Flor me estaba ahí apapachando. Fue en eso que tomé el cuerpo de mi madrina, la acomodé y comencé a hacerle el amor de una forma muy intensa. Porque por más que yo la veía, no la reconocía como mi madrina, sino como a Flor. Entre besos y caricias, mordisqueos, aquello para mí era como haber vuelto al paraíso. Era una forma de vivir nuevamente, en la que también había revivido un amor que ya no existía. Me dejé llevar tanto que finalmente, cuando terminé, caí rendido sobre el cuerpo de mi madrina y me quedé prácticamente dormido al instante. A la mañana siguiente amanecimos abrazados. Yo le pregunté qué estaba pasando y simplemente me dijo que habíamos consumado nuestro amor, que ya nada podía destruirlo. Inexplicablemente yo no me negué. Asumí aquello. Recuerdo que por primera vez me levanté, fui a la mesa para desayunar con ella. Decidí ir a trabajar, pero no sin antes darle un beso. Mi madrina se había convertido en mi mujer y yo no tenía voluntad para negarme. Yo la veía y de pronto sentía que estaba ante la presencia de Flor. Algo en mi cabeza me decía que su alma se había metido en el cuerpo de mi madrina. Por eso es que no podía negarme a sus caricias, a su cariño. Francamente, aquello era bizarro. Mi madrina tenía un tanto de culpa quizá. Me decía que por el momento no debíamos hacer público nuestro romance, que ya estaba juntando dinero para irnos lejos, para hacer un amor libremente, lejos del juicio de la gente. A partir de ese día ya no dormía en mi habitación, sino que dormía en la habitación de mi madrina, aquella mujer que se había vuelto mi amante, aquella que me llevaba 20 años de diferencia y de la cual yo no me podía desprender, porque la amaba, la adoraba y la idolatraba. Prácticamente me convertí en su perro, en su esclavo. Todo lo que ella decía yo lo afirmaba. No argumentaba ni objetaba nada. Me había convertido en su marioneta, una marioneta que le hacía el amor cada que a ella se le antojaba, cada que a ella se le apetecía. Prácticamente cada noche lo hacíamos, de muchas formas. De verdad entendí que ella era toda una mujer, una dama llena de experiencia, y que lo que ella me daba, nunca otra mujer me lo daría, ni siquiera
Flor, quien había sido el amor de mi vida hasta ese entonces. La memoria de Flor quedó olvidada rápidamente. Mi mundo se había convertido en mi madrina, y no sabía si algo podría romperlo, pero tenía la esperanza de que no fuera así. En algunas ocasiones yo no tenía sueño. A veces me despertaba en la madrugada, y extrañamente veía que mi madrina no estaba. Un día decidí salir a buscarla. Busqué en la sala, en la otra habitación y nada. Me asomé por la ventana. Como nuestra casa estaba cerca del cerro, recuerdo que la vi acercarse. Venía por un barbecho, cargando una lámpara y en su otra mano una bolsa. Yo no sabía para qué había salido. Me preguntaba qué hacía en el barbecho a esas horas de la madrugada, pero decidí regresar a la cama, fingir que no pasaba nada. Me hice el dormido. Recuerdo que de estar ahí, según yo dormido, mi madrina se acercó a mí y lanzó una extraña fragancia, y después empezó a hacer una especie de rezos en una voz tan baja que era prácticamente un murmullo. En aquella oración ella invocaba algo, pedía a algún demonio o a algún santo oscuro que nos mantuviera unidos, enamorados, que yo me olvidara de la memoria de Flor, porque en ese momento yo ya le pertenecía a mi madrina. Aquella mujer estaba loca, y yo tenía que investigar a qué había ido al cerro, qué estaba haciendo. Pero mientras tanto, era una realidad que yo me seguía sintiendo atado a ella, a sus embrujos, porque sí, había descubierto que ella era una bruja, una maldita loca, a la cual tenía que destruir. Durante los siguientes días me dediqué a buscar cuál era el lugar al que iba mi madrina Raquel. Lo hacía a desprevenidas, para que ella no supiera que yo andaba investigando todo lo que ella me ocultaba. Buscaba y buscaba por el barbecho, hasta que llegué a un lugar que estaba debajo de un árbol de pirul. En aquel sitio me encontré con una extraña sorpresa. Había botellas de cristal, y dentro de estas había fotografías, hierbas, carne podrida. Había infinidad de hechizos oscuros, con los cuales, seguramente así como mi madrina, muchas otras brujas hacían daño, acababan con vidas o deseaban la mala suerte. Estuve ahí buscando, tratando de encontrar algo que se vinculara conmigo, pero sí encontré algo, y no solamente mío, sino también encontré algo relacionado con Flor. De Flor encontré un frasco. Aquel tenía una fotografía de ella, y había una bolsa que tenía algo que aparentemente estaba podrido, porque había muchos gusanos dentro. Había moscas que andaban por ahí merodeando, y de ahí supe que había sido un trabajo de brujería muy fuerte lo que la había matado. Mi madrina de alguna forma la enloqueció para que se arrebatara la vida, para que se colgara y muriera junto con mi hijo. Empezó a darme mucha rabia. Tenía ganas de ir y arrancarle la cabeza a mi madrina, porque aquello era algo completamente intencional. Sus intenciones para conmigo habían existido desde hace mucho tiempo. Ella no me quería para ninguna otra mujer, más que para ella. Y yo, estúpido, había caído en sus redes, completamente redondito. Después de buscar y buscar, encontré otra botella. Había unas rosas dentro y una fotografía mía. Había detrás de esta, pegada con miel, una de mi madrina también. Había una papeleta con frases que ni siquiera quise ver, pero aquello evidentemente era un amarre de amor. Después de esto comprendí que mi madrina estaba loca, que seguramente también en los tecitos y los brebajes que me daba, me estaba provocando que la deseara, que me volviera loco y que la confundiera con Flor para amarla y hacerla mía cada noche, a su manera y a su gusto. No sabía cómo reaccionar, pero tenía la idea de que, para poder vencer a mi madrina, debía pelear en su terreno, así que, a escondidas de ella, fui a buscar alguna bruja, alguna que me diera un consejo para destruirla, para darle de lo mismo que ella había provocado y verla acabada. Quería verla aplastada por la vida, quería verla sufrir. Fui con una mujer, la cual no mencionaré. Aquella señora me dijo que había un hechizo muy poderoso, el cual ella misma preparó en un frasco.
Yo solo tuve que llevar una fotografía de mi madrina, algo de su cabello, y llevé una prenda suya. Aquella mujer hizo lo que tenía que hacer. Me entregó el frasco y me pidió que lo llevara a aquel punto del barbecho, ahí debajo de aquel árbol de pirul, justo donde mi madrina había puesto los trabajos con los que le destruyó la vida a Flor y también a mí. Una vez que lo llevé, lo coloqué ahí, ligeramente enterrado, para que mi madrina no se diera cuenta de que yo la estaba atacando, de que estaba dándole de lo mismo que me dio. Al regresar seguí fingiendo. Tenía que hacerle el amor. Tenía que hacer como que aún era su esclavo, su marioneta. Ya sus besos no me resultaban dulces sino amargos. Me di cuenta de que le apestaba la boca y también le apestaba su parte íntima. Aquello dejó de ser un deseo y se volvió algo completamente asqueroso. Algo que milagrosamente no vomité en su cara, pero que sí, poco a poco, me fui dando cuenta de que la brujería le estaba afectando, de que poco a poco la estaba destruyendo. Parecerá una cosa realmente de telenovela o de película, pero la salud de mi madrina se fue deteriorando lentamente. En un lapso de 6 meses ella ya estaba en los huesos, ojerosa, con muchas dolencias. Le dolía caminar, le dolía pararse. Yo tenía que auxiliarla en todo. Yo no quería irme porque quería asegurarme de verla sufrir, de disfrutar cada uno de esos momentos. Lo que me parecía peculiar es que la forma en que murió era muy similar a la forma en que murió mi madre. Yo hasta ese momento no quería pensar mal. Sin embargo, la vida aún me tendría muchas sorpresas. Me tocó ver a mi madrina morir, ahí acostada sin poderse mover, sin poder hablar. Ella estaba privada de todo tipo de comunicación, y ahí dando su último suspiro. Me tocó verla morir. Sentí que mi alma descansó. Sin embargo, después de llevarla a enterrar, después de que intenté guardarle luto pero no pude, decidí subir al barbecho, a reencontrarme con los trabajos de brujería, para enterrarlos tan profundo que nadie pudiera verlos, que nadie pudiera encontrarlos, para que así no hubiera evidencia de que yo también la ataqué, de que yo también jugué con energías oscuras. Empecé a cavar un hoyo, metí aquel frasco de la brujería con la que ataqué a mi madrina, y también aventé ahí el frasco con la brujería que era para Flor, también la brujería que era para mí. Apenas iba a empezar a poner la tierra, cuando en eso, en una de las botellas cercanas, vi otro frasco, pero aquel tenía una fotografía que era poco visible, porque la botella estaba enterrada. Sin embargo, por dentro se conservaba muy bien. No sé por qué el instinto o lo que fuera, me llevaron hasta ahí, y en eso, cuando tomé aquella botella en mis manos, pude ver que había una imagen de una persona que me era muy familiar. Cuando sacudí la tierra con mi mano, pude darme cuenta que la persona en la fotografía era mi madre. En ese momento sentí como si una aguja me hubiera atravesado el pecho. Una conjetura fue tan fuerte que casi me desmayo. Ahí entendí que mi madrina Raquel había embrujado a mi madre para matarla, para así quedarse conmigo. Pues es que, como les dije, ella nunca pudo tener hijos. Ella por eso es que no retuvo a su marido. Mi madrina siempre envidió a mi madre, por ello es que me quería de su lado. Por eso estaba tan cerca de mi mamá, que pudo encontrar su vulnerabilidad para destruirla. Mi madrina era el diablo, o quizá peor. Ella guardó muchos secretos, y quizá creyó que se los llevaría a la tumba, pero yo, quizá guiado por el destino o por Dios, terminé descubriéndolos. Después de enterrar todo, regresé a mi vida. Saqué mis cosas de la casa de mi madrina, y me regresé para la casa donde viví y crecí con mi madre. Ahí entendí que la vida es difícil, sobre todo cuando te abres a la felicidad con las personas equivocadas. Al final todos ven por sus propios intereses, y muchas veces estos te utilizarán. Te querrán para que les ayudes, para que les sirvas como un perro, y después te desecharán. Así que ten cuidado de quién te rodeas,
porque así como mi madre se rodeó de esa mujer, de esa víbora, así tú que escuchas esto, puedes estar siendo afectado sin que te des cuenta por tu mejor amigo, por tu mejor amiga, quizá por tu esposo o por tu esposa, quizá por algún hermano o hasta por tus padres. Cada situación es distinta y aquí en esta historia, yo, Gael, les he contado la que viví. Les he contado esta historia de brujería por la cual lo he perdido todo.